Buenos días, mi nombre es Andrea Dalmau y voy a hablaros de la vida de Ludwig Wittgenstein, la que conozcáis mejor, quien fue ese filósofo, y de un libro que escribió llamado Tractatus Logico-Philosophicus, donde se piensan las ideas desde un punto de vista filosófico. Bien, pues voy a empezar hablando un poco sobre su vida. Ludwig Wittgenstein nació el año 1889 en Viena y falleció el año 1951 en Cambridge. Fue un filósofo británico de origen austriaco. Cuando era joven empezó a trabajar de investigador en un campo de aeronáutica y fue allí donde empezó a interesarse por las matemáticas y los fundamentos filosóficos. Tiempo después, cuando transcurrió la Primera Guerra Mundial, fue cuando empezó a hablar sobre Tractatus Logico-Philosophicus, en el año 1921. La filosofía de Wittgenstein está dividida en dos fases. Su primera fase está representada por su libro Tractatus Logico-Philosophicus, en el que investigan las relaciones entre el lenguaje y el mundo. El lenguaje figura el mundo, en la medida en que comparte con él la misma estructura lógica, la cual no puede ser dicha en el lenguaje, sino tan solo mostrada, pues es la condición de posibilidad para decir cualquier cosa. Su segunda fase critica el supuesto básico de Tractatus de lo que la lógica posee, una relación privilegiada con la estructura del mundo. A continuación voy a empezar hablando sobre el libro Tractatus Logico-Philosophicus. Escribió este libro porque quería demostrar que la comprensión lógica de nuestro lenguaje es fundamental para el análisis de la realidad. Su propósito es establecer límites del lenguaje, ya que todo no puede ser expresado a través de las palabras. Para Wittgenstein el mundo es el caso, y el caso es la totalidad de los hechos, y no de las cosas. La diferencia entre un hecho y un estado de cosas es que un hecho tiene como constituyentes estados de cosas, que a su vez están compuestos de objetos, mientras un estado de cosas no puede descomponerse en otros estados de cosas, sino solo en objetos o cosas. Según su teoría, el mundo no está formado por objetos, como árboles, personas o animales, sino de hechos, por ejemplo, la nieve es blanca, y que éste esté compuesto por dos objetos, uno particular y una propiedad. La filosofía se diferencia de la ciencia, porque esta última busca descripciones verdaderas del mundo, de lo real, mientras que la filosofía es una actividad que tiene como objetivo la clarificación lógica de los pensamientos. También se habla de las figuras, que son modelos de la realidad, es decir, que son hechos, se dividen en dos, la relación figurativa y la forma de figuración. La primera se refiere a la relación que hay entre los distintos objetos, y la segunda a la representación de largo de la realidad. La figura tiene en común con la figurado en la forma lógica, o sea que toda figura es una figura lógica. Él dice que una proposición es una función de verdad, de proposiciones elementales, y una proposición elemental es una función de verdad en sí misma. Es decir, que una proposición es verdadera, porque se da un estado de cosas, y si una proposición es falsa en todas sus posibilidades de verdad, es una contradicción. Según Wittgenstein, lo que no podemos pensar no lo pensamos. Del mismo modo, no podemos decir aquello que no podemos pensar. Según el autor, un lenguaje bien construido se reduce a combinaciones lógicas, y un lenguaje mal construido son las afirmaciones que no se pueden saber si son verdaderas o falsas, anominadas proposiciones mal construidas, y son las que carecen de sentido. Para Wittgenstein el lenguaje es una estructura filosófica, y no la tiene y no puede tener sentido. Para él el lenguaje ordinario es aquel que nos permite llegar a la realidad, que es el lenguaje ideal. Lo más importante del lenguaje no es su significación, sino el uso. Por eso el uso del lenguaje no es lo primordial. El lenguaje es igual que un juego según él, por lo tanto hay diferentes juegos del lenguaje. Wittgenstein termina este libro diciendo: de lo que no se puede hablar hay que callar la boca. Es decir, que el esfuerzo por decir algo al final resulta un absurdo. Las conclusiones que he llegado con este libro son las siguientes. La primera es que la fuerza de la ciencia y la lógica no se puede expresar nada con sentido. La segunda es que la filosofía queda reducida a un análisis del lenguaje. Y la tercera es que todas las formas de entender la realidad finalizan en conclusiones sin sentido. En mi opinión, este libro resulta bastante complicado de entender, al menos para mí, ya que cuenta la manera de ver el mundo desde otra perspectiva difícil de entender, aunque cuando lo lees puedes empezar a ver las cosas desde otro punto de vista.